Hola amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo, mi nombre es Andrés Coto y es un placer nuevamente estar acá para compartir con ustedes acerca de nuestra serie de lecciones acerca de los profetas menores. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra enseñanza acerca del profeta Oseas. Así que le invito a que juntos vayamos estudiando este libro tan importante y tan interesante que encontramos en la sección de nuestra Biblia que conocemos como los profetas menores. Dentro de las cosas que debemos de saber en la introducción de este libro, de los profetas menores, debemos de saber que el nombre de este profeta precisamente significa liberación, salvación, ayuda o rescate, lo cual nos ayuda a entender en cierta manera cómo este profeta también iba a llegar a hablar a este pueblo sobre lo que tendría que hacer para poder obtener liberación, salvación, ayuda o rescate de parte de nuestro Dios. Para poder obtener eso, estas personas debían de obedecer al mensaje de este profeta. No que el mensaje se haya dado en cuestión del nombre del profeta, pero sí es muy interesante cómo el nombre del profeta tiene una relación directa con aquello que sería el resultado de obedecer el mensaje que Dios le había encomendado. Algo que debemos de saber es que para poder entender mejor este contexto histórico que se desenvuelve con respecto al profeta Oseas, es que es importante reconocer la historia que se da en Segunda de Reyes o el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, 23 hasta el 18, 37. Cuando nosotros leemos esta sección de la escritura, vamos a poder ver el trasfondo y cómo es que se estaba desarrollando la historia en aquel momento cuando este profeta comenzó a hablar a el pueblo de Dios. Algo interesante que debemos de saber es que esta profecía se pudo dar aproximadamente entre el 760 y el 725 antes de Cristo aproximadamente, lo cual, si por las cuestiones de las fechas y del tiempo nos ponemos a analizar y a comparar junto con las fechas que pertenecen también a otros profetas con respecto al tiempo de su ministerio, nos vamos a dar cuenta entonces que el profeta Oseas fue verdaderamente contemporáneo de Amós, de Isaías y también del profeta Miqueas. Sabiendo esto, debemos también de agregar a nuestro conocimiento el hecho de que cuando este profeta viene y habla al pueblo de Dios, el pueblo ya se había dividido en dos reinos después de Salomón. Recordemos que cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos, el reino de Israel o reino del norte y el reino de Judá o reino del sur. Para lo cual debemos de saber también que Oseas predicó principalmente al reino del norte o también conocido como reino de Israel. Si bien estas enseñanzas iban a llegar al reino del sur también, o reino de Judá, como también se le conoce, estas llamados de atención y este llamado al arrepentimiento iba a ser principalmente dirigido al reino del norte o reino de Israel. Muy bien, debemos de reconocer también que este reino de Israel se encontraba en un periodo de prosperidad económica, sí. No tenían grandes problemas, el reino estaba en un buen tiempo, en un tiempo de paz relativamente, no había muchos problemas o conflictos con naciones externas que estuvieran en ese momento tratando de invadir. Sin embargo, junto a este periodo de prosperidad que tenía el reino del norte, también pasaban por una prosperidad en cosas que no eran tan buenas como la inmoralidad o la idolatría.
Así que cuando el profeta viene y habla del reino del norte, vamos a ver que en gran cantidad de ocasiones va a señalar la inmoralidad y la idolatría del pueblo en la parte norte o en el reino del norte, conocido como reino de Israel también. Había prácticamente dos sistemas de idolatría principales en aquel entonces. Uno era la idolatría a becerros de oro, como se puede ver en Primera de Reyes 12:28, y también la idolatría al dios pagano conocido como Baal, al cual muchas personas en el reino de Israel presentaban ofrendas y también adoración en lugar de adorar al Dios verdadero. Conociendo esa parte introductoria del profeta Oseas, vamos ahora a empezar el estudio del capítulo 1, que es lo que nos va a acompañar junto con la introducción que acabamos de ver de este profeta. En el versículo 1 se nos dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En primer lugar, podemos encontrar en este versículo 1 precisamente qué era lo que iba a hablar este profeta. Y es que iban a ser palabras que provenían de Jehová. Este profeta no iba a entregar una enseñanza cualquiera, no eran sus ocurrencias o sus preferencias, sino que este profeta iba a hablar precisamente las palabras que Jehová, nuestro Dios, le había entregado. Así que sabemos ahora qué fue lo que recibió el profeta y de quién lo había recibido de acuerdo al versículo 1 de este capítulo 1. Él recibió palabras de parte de Jehová, las cuales iba a tener que comunicar después. Por otra parte, se nos da el dato de quién era hijo Oseas, es decir, de Beeri, y se nos da a conocer, por otra parte, el tiempo en el que se desarrolló esta historia, que es precisamente de acuerdo a estos reyes que se mencionan: Usías, Jotam, Acán y Acaz, y Ezequías como reyes de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Con respecto al tiempo de reinado de estos reyes es que podemos ubicar el contexto histórico y también la fecha en que aproximadamente este profeta estuvo predicando. Para saber más acerca de estos reyes, les sugiero que por favor lea Segunda de Reyes, capítulo 14, 23 al 18, 8, o bien Segunda de Crónicas 26, 1 al 29, 11, donde va a poder conocer acerca de estos reyes y de las cosas que se estaban desarrollando en aquel momento. Vamos a pasar al versículo 2, dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, dice el texto, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Podemos encontrar acá entonces cómo fue el inicio de la predicación de este profeta, es decir, este hombre que habla por Dios, y que estas palabras venían de parte del Señor. Y el Señor le está pidiendo a Oseas que vaya y se tome una mujer fornicaria como esposa y que tenga hijos con ellos. Pero no solamente eso, sino que nos explica la causa de por qué Dios le dice a Oseas que haga esto. Prácticamente la vida de Oseas iba a representar la relación de Dios junto con su pueblo. Dios aclara aquí al final del versículo 2 que esto que le está mandando a Oseas es porque la tierra fornica, apartándose de Jehová.
Así que la vida de Oseas va a ser prácticamente una representación de lo que Jehová, nuestro Dios, estaba viviendo con su esposa, que era el pueblo de Israel. Por eso le envía que tome una mujer fornicaria y que tenga hijos de fornicación con ella, es decir, que aquella mujer iba a traer y le iba a dar hijos a este hombre de acuerdo a las prácticas en las que ella andaba. Con respecto a si esta mujer era fornicaria o no, ha habido gran diferencia de pensamiento con respecto a los estudiosos de la Biblia, en el siguiente sentido. Algunos creen que cuando se habla de que tomar una mujer fornicaria, se refería a una mujer que practicaba idolatría, las cosas paganas que estaban habiendo en la tierra en aquel momento, como este versículo lo explica, y que la fornicación de esta mujer inicialmente era espiritual, pero que esa fornicación o idolatría espiritual la terminó llevando a practicar la fornicación en el cuerpo, es decir, literalmente, a causa de aquella adoración que ella iba a presentar a esos dioses ajenos. Otros dicen que cuando ya Osea la tomó, no era solamente que practicaba idolatría, sino que efectivamente ya esta mujer estaba en fornicación. Sin importar cuál de los dos sea el caso, el Señor está mostrándonos acá una gran lección. Y es que la fornicación espiritual, tal como lo es la fornicación física, son de gran abominación para el Señor. Y a Él tener una relación con su pueblo, y al ser ahora su pueblo idólatra y andar fornicando espiritualmente con ídolos, ahora va a dar una lección a partir de la vida de este profeta llamado Oseas. Debemos de entender entonces que efectivamente esta mujer en algún momento practicó la fornicación y Oseas la tomó como esposa por mandamiento de Dios y tuvo hijos con ella, y así la vida del profeta iba a venir a representar una enseñanza en la vida del profeta de lo que espiritualmente estaba pasando entre el pueblo, como la esposa fornicaria, y el Señor como el marido fiel, que sería en el caso de esta historia representado por Oseas, el profeta. Vamos a ver el versículo 3 y 4 que dicen así. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Como podemos encontrar acá, el texto continúa dándonos información. En este caso vemos que la mujer que tomó Oseas se llamaba Gomer. Esta mujer llamada Gomer precisamente va a convertirse en la representante de esta historia del pueblo de Israel, ya que ella era una mujer de prácticas fornicarias, así como Israel estaba fornicando con ídolos. Y además, vamos a ver que dice acá que este hijo que tuvo Oseas con Gomer se llamó Jezreel. Este nombre es muy interesante porque el significado del nombre tiene que ver con lo que iba a suceder con el pueblo. Y Jezreel, como nombre, tiene un significado que quiere decir esparcidos por Dios. Así que el Señor le pide a Oseas que ese hijo que tuvo con Gomer le ponga por nombre Jezreel, que significa esparcidos por Dios. Y él explica por qué. Porque de aquí a poco yo castigaré, dice,
a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, es decir, de los esparcidos por Dios, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En otras palabras, a través del nombre del hijo de Oseas, Dios está diciendo lo que iba a pasar con su pueblo. Los iba a esparcir. De hecho, nótese la diferencia entre el nombre inicial que tuvo esta nación de Israel, que significa príncipe con Dios, y ahora en lugar de ser llamados príncipe con Dios, a través del hijo del profeta Oseas, simbólicamente se les está llamando a ellos esparcidos por Dios. Básicamente, este castigo que iban a tener, esa visitación del Señor, iba a constituir lamento y sufrimiento para el pueblo. Dice el texto en el versículo 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Cuando se habla acá de que le va a quebrar precisamente el arco, se está hablando de cómo van ellos a perder su poderío militar, de cómo esa confianza que ellos tenían la iban a perder. El arco es un instrumento de guerra, el arco es un instrumento de defensa utilizado por el ejército, pero ahora el arco no iba a servir para nada en aquellos hombres de Jezreel, porque el Señor iba a castigar al pueblo por causa de las cosas que habían sucedido en el pasado, idolatría y diferentes formas en que habían cometido inmoralidades una y otra vez. Porque desde que el reino de Israel se dividió en el reino del norte y reino del sur, el reino del norte empezó a cambiar la adoración, empezó a practicar inmoralidades, copiándola de otros pueblos, y el Señor ya estaba cansado de eso. Así que del versículo 3 al 5 vemos cómo el Señor empieza a darle forma a la vida de Oseas, de manera que nos viene a enseñar a nosotros cosas con respecto a la realidad que estaba viviendo el pueblo de Dios. Así que recuerden el versículo 3, Gomer viene a simbolizar el pueblo de Israel, un pueblo que estaba fornicando prácticamente, tanto de forma literal como de forma espiritual. Luego vemos que el primer hijo que tiene Oseas es llamado Jezreel, que significa esparcidos por Dios, de manera que la nación, el pueblo, iba a ser literalmente esparcido por Dios a través de que, como vamos a ver más adelante, el imperio asirio iba a venir a tomar e invadir a esta nación del norte. Vamos a pasar al versículo 6. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Como podemos ver, Dios sigue dando una lección a través de la vida de Oseas. Ahora tiene una hija con aquella mujer llamada Gomer. Y nuevamente Dios indica el nombre que se le debe poner a esta hija, la cual por supuesto está relacionada con el destino de la nación de Israel del norte. El nombre Lo-Ruhama quiere decir literalmente no misericordia. De manera que cuando el Señor le indica a Oseas que su hija se va a llamar no misericordia, también le estaba dando a entender al pueblo de Israel que no iba a tener misericordia con ellos,
Y en el versículo 6, el Señor le dice, ¿por qué le pone este nombre, Lo Ruama, que significa no misericordia? Y es porque él no se iba a compadecer más de la casa de Israel, sino que les iba a quitar todo. Por otra parte, nos muestra la misericordia que tendría con respecto al reino de Judá. Si bien el reino de Judá también había cometido errores, ellos seguían por lo menos manteniendo el templo en el lugar donde Dios había mandado. Cuando habían reyes buenos, practicaban la adoración de forma correcta, y aunque caían y se levantaban, con respecto a Israel del norte, Judá estaba teniendo un mejor comportamiento. Y por eso el Señor sí le tiene misericordia a Judá. Mientras que Israel del norte no iban a adorar a Jerusalén donde Dios había mandado, sino que ellos por su propia cuenta habían puesto sus ciudades para adorar, habían hecho otros templos, quemaban incienso a los ídolos. Era una situación completamente diferente. Aquí vemos cómo se menciona el reino del sur, el de Judá, y cómo el Señor va a tener esa misericordia que no iba a tener con el reino del norte. Esto, como decimos, por una obediencia quizás que ha tenido el reino del sur, mejor que la del reino del norte. Sin embargo, estas cosas que le estaban pasando al reino del norte debían de ser de gran enseñanza para el reino de Judá o reino del sur, para que de esa manera no cometieran los mismos errores. Sin embargo, nótese que la salvación que iba a tener Judá no iba a ser por arco ni espada, ni batalla, ni con caballos, ni jinetes. Es decir, no iba a ser por el poder militar de la nación que se iban a librar, sino porque el Señor estaba con ellos. El Señor era la causa de que Judá no iba a sufrir en ese momento lo mismo que iba a suceder, la misma falta de misericordia que iba a tener Israel del norte, pero el Señor iba a tener misericordia con Judá, mas ellos no se iban a salvar por su propia fuerza ni por causas militares, sino porque Él estaría con ellos. Por eso dice, y los salvaré por Jehová su Dios. Vemos el arco nuevamente. En el caso de Israel del norte, en el versículo 5, que fue que leímos, si no me equivoco, dijimos que el arco de Israel iba a ser quebrado, es decir, su defensa militar, sus ejércitos iban a ser vencidos. En el caso de Judá, ni siquiera iban a necesitar esa batalla para llegar a luchar o para llegar a defenderse contra los males que vendrían sobre ellos. En el caso de Judá, el Señor los iba a proteger y ellos no iban a tener que basarse en su propio poderío militar. Pasamos a los versículos 8 y 9 que dicen así: después de haber destetado a los Ruama, es decir, no misericordia, que era lo que significaba el nombre, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amni, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando nosotros buscamos el significado de Lo Amni, significa precisamente, literalmente, no mi pueblo. Es decir, si lo leyéramos de forma literal, una traducción literal, el Señor diría, ponle por nombre no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En otras palabras, una vez que Lo Ruama, es decir, que la no misericordia concibió y dio a luz un hijo, esta mujer Gomer, después que Lo Ruama se había destetado, concibió y dio a luz otro hijo. Y el nombre de este hijo le decía a Israel del norte, ya no son mi pueblo. El Señor los estaba rechazando. El Señor
estaba negando ya que pertenecieran a aquellos que él iba a salvar. Ellos no fueron fieles al pacto de Dios y Dios entonces no tenía por qué conservar un pacto con ellos. Ahora él iba a quitar a estos pecadores, a estos idólatras, a estos fornicarios y los iba a quitar de entre su pueblo. Es triste ver esto porque realmente es lo que sucede cuando el pueblo de Dios niega la adoración que Dios merece. Es difícil ver esto porque vemos cómo Dios aborrece cuando su pueblo no le obedece al punto de que los llega a negar, los llega a desconocer. Y eso fue lo que pasó con el reino del norte. Por eso como iglesia debemos de aprender a mantenernos en fidelidad a Dios, para que nunca se nos tenga que llamar como que no somos pueblo de Dios, sino más bien poder conservar ese privilegio de ser hijos de Dios, de ser parte del pueblo de Dios. Pero para poder obtener eso, debemos de hacer lo opuesto a lo que hizo Israel del norte y mantenernos en fidelidad a los mandamientos y a la palabra de Dios, cumpliendo su palabra. Así que hemos visto cómo el Señor viene instruyendo al reino del norte a través de la esposa de Oseas, una mujer que iba a participar de idolatría, que se iba a hacer fornicaria, que iba a participar de fornicación, una mujer que le dio 3 hijos, pero el nombre de estos 3 hijos muestran lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. El primero que dijimos fue Jezreel, es decir, iban a ser esparcidos. El otro o la otra, Lo Ruama, es decir, no iba a haber misericordia. Y ahora, con este último hijo que viene a nacer, el Señor dice que le pongan por nombre Lo Amni, es decir, no mi pueblo. Porque el mal y las cosas que había hecho Israel del norte habían llevado a este pueblo a ir muy lejos y apartarse de ser el pueblo de Dios al punto de que Dios a través de este hijo de Oseas y el nombre que se le pone al hijo de Oseas nos muestra que el pueblo de Israel ya no sería o Israel del norte ya no vendrían a ser parte del pueblo de Dios mientras continuaran con las mismas actitudes. Vamos a pasar a los últimos 2 versículos de este capítulo, que son los versículos 10 y 11. Dicen así: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Como podemos ver, acá se está hablando de una forma a futuro. Los profetas podían tanto describir lo que estaba sucediendo y llamar al arrepentimiento, como recibir mensaje de eventos futuros que iban a suceder con el pueblo de Dios. Esto del versículo 10 y 11 debemos de entender que no está relacionado para nada con las doctrinas premilenaristas que hablan de un reino futuro literal de 1000 años en Jerusalén, sino más bien esto se está aplicando en una forma espiritual y se está profetizando acerca de la iglesia. Nótese cómo en el versículo 10 se menciona la arena del mar, los hijos de Israel que no se iban a poder contar. Esto es una mención precisamente
de la promesa que se le había hecho a Abraham allá en el libro de Génesis, del capítulo 12 en adelante, todas las veces que el Señor le hace la promesa a Abraham. Y aquí el Señor lo retoma, Él no ha dejado su promesa. Como podemos aprender en el Nuevo Testamento, los hijos de Abraham legítimos son aquellos que lo son por la fe. Así que acá el profeta está profetizando acerca de algo que tiene su cumplimiento y eh, su final en lo que es la iglesia. Estos que iban a salir del pueblo de Israel como arena del mar que no se puede contar ni medir, ya vimos que no es el reino del norte, porque el reino del norte estaba siendo ya negado por Dios. El reino del norte iba a ser disipado, iba a ser quitado. Sin embargo, acá se está hablando a forma futura con una referencia de algo que iba a surgir del pueblo inicial de Israel, es decir, de aquel pueblo que salió de Egipto, de aquel pueblo que salió de los patriarcas Jacob, Isaac, Abraham. Ese pueblo como tal, más adelante iba a llevar o iba a traer precisamente el cumplimiento de una de las cosas más grandes y hermosas explicados en la Biblia, que es el reino de Dios, la iglesia, en el cual realmente se iba a llevar a cabo esta promesa de que no se iban a poder contar ni medir los descendientes de Abraham. Y esto incluye a los gentiles que a través de la fe son hechos hijos de Abraham. En el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. En el versículo 10 vemos la frase, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho. Sois hijos del Dios viviente. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el versículo 10, vamos a ver que una frase o frases muy similares a esta son utilizadas en Romanos 9:26 y también en Primera de Pedro 2:10. Vamos a ir allá a Romanos 9:26 en primer lugar para ver cómo esta frase se aplica a la iglesia de parte del apóstol Pablo. Vamos a leerlo, por favor, acompáñeme, ya que estamos estudiando la Biblia. Romanos 9:26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como vemos aquí, el apóstol Pablo hace la cita de Oseas 1:10 y hace una aplicación para la iglesia. Vamos a leer también Primera de Pedro 2:10, donde se usa una frase muy similar también. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, que dice así. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Logra ver la similitud de las frases? ¿Logra ver cómo aquellos que no eran pueblo de Dios ahora son llamados hijos del Dios viviente? Es decir, la iglesia, los gentiles, aquellos que obedecieron el evangelio de Cristo. Pues sí, de esa forma podemos entender que esta aplicación de un pueblo de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar es una aplicación a la iglesia,
al pueblo de Dios en lo espiritual. El pueblo de Israel del norte habían sido inmorales y fornicarios y habían precisamente cometido adulterio espiritual contra Dios. Y ahora en nuestro tiempo, aquellos que somos fieles y nos mantenemos en fidelidad espiritual con Dios, guardando sus mandamientos, somos esos a los cuales se les llama pueblo de Dios, hijos del Dios viviente, como lo menciona acá en el versículo 10 de Oseas 1. A los que no se nos llamaba pueblo de Dios antes, a los que no éramos parte del linaje de Abraham, ahora se nos dice, sois hijos del Dios viviente. Es hermoso saber cómo Dios hace tanto tiempo tenía en mente este plan hermoso de la iglesia y este pueblo, esta familia del Dios viviente de la cual podemos ser parte hoy en día. Y podemos leer en el 11 también cómo se hace mención de algo tan importante que dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Ese solo jefe que iban a mostrar, ese solo jefe que iban a tomar, es muy importante, porque recuerde, cuando esto se está hablando, no había un solo jefe, había un reino al norte con su propio rey y otro rey al sur con su propio rey. Unos practicaban una cosa, otros practicaban otras. Pero ahora, acá Oseas está hablando de que iban a nombrar a un solo jefe. Y la única manera en la que el pueblo de Dios iba a llegar a nombrar un solo jefe de esta manera sería nombrando a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, como Jesús lo dijo allá en Mateo 28:18. Así que el cumplimiento de esto, la única manera en que los descendientes de Israel, que habían sido incluso desechados como reino por parte de Dios, y que luego se pudieran reunir junto con Judá, y que esa gente que había surgido de aquel pueblo regresara a Dios, iba a ser a través de la obediencia al plan de redención de Dios. Sin duda, nosotros nunca fuimos parte del reino del norte ni tampoco del reino del sur. Pero como iglesia estamos cumpliendo y participando de esa profecía que se dijo. Las naciones están unidas a través de este solo jefe. Gente de todas partes del mundo glorifican al mismo rey y están en comunión con Dios por ese mismo jefe que es Jesucristo. Así que allá en el versículo 10 y 11 de Oseas 1, cuando leemos de esa nación que no se puede contar, cuando leemos de ese solo jefe que iba a unir al reino del norte y el reino del sur, no se está hablando de algo literal en la tierra como un reino físico, sino como un reino que sí es verdadero y que se lleva a cabo, pero en el cual Cristo reina de una forma espiritual, que es la manera en la que Cristo a través de su iglesia gobierna y rige, entregando su ley a las naciones. Así que en este capítulo 1 hemos visto cómo el Señor le entrega palabra a Oseas. Hemos visto cómo el Señor, a través de una mujer de fornicación y a través de los hijos que tuvo esta mujer de fornicación en la familia de Oseas, nos da una lección. A como Gomer, la esposa de Oseas, participaba de fornicación, Israel estaba participando de fornicación en contra de Dios, el esposo fiel. A como los hijos o como el primer hijo
de Oseas iba a ser llamado Jezreel, es decir, esparcidos por Dios, así van a ser esparcidos los del reino del norte. Así como se dijo de la hija de aquel hombre llamado Oseas, el profeta, que se iba a llamar Lo Ruama, es decir, no misericordia, de igual manera el pueblo de Israel no iba a tener más misericordia. Y como el tercer hijo de Oseas se le llamó Loamni, que significa no mi pueblo, así el pueblo de Israel del norte dejaría de ser parte del pueblo de Dios. Pero es hermoso como en los versículos 10 y 11, de forma profética, viendo hacia el futuro, viendo en el reino de Dios, en el reino espiritual, aquel por el cual envió al Rey de Reyes, a Jesucristo, que iba a tomar el trono de David. Él iba a reinar sobre Judá, sobre Israel y sobre todas las naciones de ahora en adelante. Y en los versículos 10 y 11 nos muestra cómo el Señor anuncia el plan que viene a tener un cumplimiento en la iglesia de una forma espiritual. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta que llegamos al final del capítulo y por eso quiero agradecerle realmente por su tiempo, quiero agradecerle por acompañarnos en este estudio que hemos tenido del profeta Oseas y quiero invitarle a que nos siga acompañando en las próximas lecciones que vamos a tener acerca de este libro tan interesante. Gracias por tomar de su tiempo para aprender con nosotros de la Biblia. Que el Señor le bendiga. Por favor, si quiere seguir participando de nuestro estudio, dele compartir a esta clase para que muchos más puedan verla. Suscríbase al canal de YouTube Iglesia de Cristo en San José Sur, Costa Rica, y active la campana para que pueda ver cada vez que actualicemos nuevos videos. Y por favor, continúe orando al Señor por este trabajo que hacemos para la gloria de Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo, le deseamos lo mejor y le enviamos muchos saludos y bendiciones en el amor de Cristo. Que el Señor le bendiga.